Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con una figura que vemos hasta en la sopa, pero que rara vez nos detenemos a entender de verdad. El círculo. Y los materiales que tenemos para explorarlo son una maravilla de claridad. Son una serie de diagramas muy limpios, que parecen sacados directo de un libro de geometría. O sea, nada de más, solo la esencia. Exacto. La idea hoy es desmenuzar esa esencia. Vamos a usar estos diagramas como un mapa para construir pieza por pieza un entendimiento real de la anatomía del círculo. Como un reseteo geométrico. Justo, un reseteo para aprender el lenguaje secreto de esta forma que muchos llaman perfecta. A ver, vamos a entrarle. Me encanta esa idea del lenguaje secreto, porque el círculo es mucho más que un dibujo bonito, ¿sabes? Es un concepto que es la columna vertebral de las matemáticas, la física, la ingeniería y ni se diga del arte. Claro. Lo que estos diagramas nos muestran son los ladrillos, las palabras básicas de ese lenguaje. Si entiendes estas piezas, puedes empezar a construir ideas muchísimo más complejas. De acuerdo, pues empecemos con el vocabulario más básico, las líneas, las que viven dentro o justo en la frontera. Y la primera, la que parece más simple de todas, es el radio. ¿La fundamental? En la imagen C la vemos, una línea que va del centro, que está marcada con una X, a cualquier punto del borde. Parece casi tonto de tan sencillo, pero es justo decir que esta línea es como el ADN del círculo. Es la analogía perfecta. El radio no es solo una medida, es la medida generadora. Es su código genético, sí. O sea, que de ahí sale todo. Todo. Si conoces el radio, conoces el círculo entero. Puedes construirlo de la nada. Si lo cambias aunque sea un poquito, creas un universo circular completamente nuevo. Todo lo que vamos a ver hoy es de una forma u otra consecuencia de esa línea. Vale. Y siguiendo esa lógica, si tomamos el radio y lo duplicamos en línea recta, llegamos a la imagen E, que nos muestra el diámetro. Exacto. Una línea que cruza de lado a lado, pero, y esto es clave, pasando justo por el centro, ¿cierto? Y aquí es donde el lenguaje empieza a volverse interesante porque las palabras se conectan. Como dices, un diámetro son dos radios, de punta a punta. Sí, pero su verdadera identidad geométrica viene de otra relación. El diámetro es la cuerda más larga que puedes trazar dentro de un círculo. Espera, frena un poco. Mencionaste cuerda, que es la siguiente pieza en nuestro mapa, la imagen D. Ajá. Una cuerda es cualquier línea que une dos puntos del borde, pero que no necesariamente pasa por el centro, ¿no? Es como un atajo. Un atajo, me gusta esa palabra. Entonces, ¿por qué es tan importante que el diámetro sea la cuerda más larga? ¿Qué nos permite saber eso? Nos permite establecer una jerarquía, un punto de referencia. Si estás resolviendo un problema sobre distancias dentro de un círculo, ya tienes un límite superior absoluto. Ah, claro. Nada puede ser más largo que el diámetro. Y aunque parece obvio, esta propiedad es la base de muchísimas demostraciones. Por ejemplo, cualquier triángulo que dibujes usando el diámetro como uno de sus lados y con el tercer vértice en la circunferencia, Sí. será siempre un triángulo rectángulo. Siempre. Esa certeza nace de que el diámetro es el rey de las cuerdas. Ah, ya veo. No es solo un dato curioso, es una regla del juego. Y me gusta esta distinción que haces. Todos los diámetros son cuerdas, pero casi ninguna cuerda logra ser un diámetro. Es un club muy exclusivo. Exactamente. La mayoría de las cuerdas son solo eso, atajos. Pero el diámetro tiene esa condición especial, pasar por el centro, que le da todos sus superpoderes geométricos. Entendido. Entonces, radio, diámetro y cuerda son como los habitantes del círculo. Pero me intriga lo que pasa cuando una línea de afuera se acerca. Aquí es donde la cosa se pone buena. Es un cambio de perspectiva total. Pasamos de la anatomía interna a cómo el círculo se relaciona con el universo que lo rodea. Y la primera forma la vemos en la imagen B, la secante. Por el nombre ya me suena que corta algo. Sí, corta. Es una línea recta que atraviesa el círculo, lo pica en dos puntos y sigue su camino, como una bala que pasa a través de una manzana. Una intrusa. Exacto. Entra, toca dos puntos y sale. No tiene más compromiso con el círculo. Pero en contraste total, tenemos la otra opción, que es mucho más sutil y francamente mucho más poderosa. La de la imagen A, la tangente. Esta línea es fascinante. También vive afuera,
pero en lugar de cortar, solo roza el círculo. Lo roza. Lo toca en un punto, uno solo, y se va. Es casi poético, pero su importancia matemática debe ser enorme. Enorme es poco. El concepto de la tangente es uno de los saltos conceptuales más grandes de las matemáticas. Esa idea de tocar en un solo punto infinitesimal, sin cruzar, es la puerta de entrada al cálculo diferencial. Un momento. ¿Me estás diciendo que la base para calcular cómo cambia la velocidad de un coche de carreras en una curva se remonta a esta simple línea que apenas toca un dibujo? ¿Cómo? Pues piénsalo así. Imagina un objeto que se mueve en una trayectoria circular, como un satélite. En cualquier instante, en cualquier punto de esa órbita, el satélite tiene una velocidad y una dirección. Ok. Si en ese preciso instante se rompiera la gravedad, ¿hacia dónde saldría disparado? En línea recta. Esa línea recta es la línea tangente a la órbita en ese punto. La tangente nos da la velocidad instantánea. Así que sí, esa simple línea que roza el círculo es el concepto fundamental para describir el cambio y el movimiento. Dejó de ser un dibujo estático. Vaya. De repente, una línea que parecía la más tímida de todas resulta ser la más revolucionaria. Me encanta. Bien, entonces ya tenemos nuestro vocabulario de líneas. Con estas herramientas, supongo que ahora sí podemos empezar a cortar el pastel, ¿no? Precisamente. Las líneas son el esqueleto. Ahora vamos a ver la carne y el espacio que definen, los ángulos y las áreas. Perfecto. La imagen F nos muestra el ángulo central. El nombre lo dice todo. Un ángulo que nace, que tiene su vértice, en el centro del círculo. Sus lados son 2 radios. La rebanada de pizza de toda la vida. La clásica, la que sale del centro. Pero luego, la imagen que nos presenta a su primo, el ángulo inscrito. Y aquí la cosa cambia bastante. El vértice del ángulo ya no está en el centro, sino que está en el borde sobre la circunferencia. Y sus lados ya no son radios, son 2 cuerdas. O sea, la rebanada ahora empieza desde la orilla. Y aquí es donde la geometría del círculo nos regala una de sus joyas. Una relación casi mágica. Si tienes un ángulo central y un ángulo inscrito que, digamos, ven el mismo trozo de circunferencia. O sea que apuntan a los mismos 2 puntos. Exacto. Si apuntan a los mismos 2 puntos del borde, hay una regla de oro. A ver, ¿cuál es? El ángulo inscrito siempre, y digo siempre, medirá exactamente la mitad que el ángulo central. No importa en qué parte de la circunferencia pongas el vértice, mientras vea el mismo arco, su medida será la mitad. Eso es un trucazo. Es como tener una clave para resolver el rompecabezas. Es una de las propiedades más elegantes que hay. Ahora, pasemos de los ángulos a las áreas que crean. En la sección 3, la imagen C nos muestra un sector circular. Básicamente es el área de nuestra rebanada de pizza, el trozo definido por 2 radios y el arco entre ellos, desde el centro hasta la corteza, el combo completo. Pero a su lado, en la imagen B, está el segmento circular, que siempre me ha parecido la parte menos apreciada. Es el área que queda entre una cuerda y su arco. Se me ocurre que es como la pura orilla de la pizza. Ah, el segmento, la parte que a veces nadie quiere, la pura orilla, pero en geometría sí tiene su chiste. Es una analogía perfecta. Es el área que una cuerda atrapa contra el borde. Y finalmente, en esta parte, la imagen A nos muestra el cuadrante. Este sí que lo conocemos todos. Un cuarto de círculo, una rebanada de 90 grados. Parece simple, pero sospecho que tiene más tela de dónde cortar. Mucha más. Porque un cuadrante no es solo un cuarto. Es un tipo específico de sector circular, sí, cuyo ángulo es de 90 grados. Pero su verdadera importancia es conceptual. La idea de dividir el plano en 4 cuadrantes es la base del plano cartesiano. Claro, los ejes X y Y. Exacto. Es lo que nos permite unir la geometría con el álgebra. Cada punto en el espacio puede tener coordenadas gracias a esta división. Y toda la trigonometría, con el famoso círculo unitario, vive y respira en estos 4 cuadrantes. Así que sí, esa simple rebanada es una de las estructuras más fundamentales de las matemáticas modernas. Increíble. Bueno, ya tenemos líneas, ángulos y áreas. Para la última parte vamos a subir la apuesta. Vamos a meter otras figuras geométricas dentro del círculo, a ver cómo conviven otras formas con la supuesta perfección del círculo. Es un experimento interesante. Y nuestros diagramas nos dan 2 ejemplos muy claros. Tenemos polígonos inscritos.
La imagen A muestra un hexágono regular de 6 lados y la B, un octágono regular de 8. Y la clave es que están inscritos. Están perfectamente encajados, con todas sus esquinas tocando el borde del círculo. Exacto. Y si conectamos esto con la historia, con el panorama general, esto no es solo un dibujito para una clase. Este método, el de meter polígonos dentro de un círculo, es precisamente la técnica que usó Arquímedes hace más de 2000 años. ¿Para qué? Para darnos una de las primeras y más brillantes aproximaciones del número pi. ¿En serio? ¿Usando hexágonos? ¿Cómo funciona eso? Suena a magia. Es una de las ideas más geniales de la historia. Arquímedes se enfrentó a un problema. ¿Cómo mides la longitud de una curva si solo tienes herramientas para medir líneas rectas? Buena pregunta. Su solución fue atrapar la curva. Inscribió un hexágono dentro del círculo, como en nuestro diagrama. Podía calcular el perímetro del hexágono fácil, porque son solo 6 líneas rectas. Y se dio cuenta de que ese perímetro era casi la longitud de la circunferencia, pero un poquito más corto. Una aproximación por debajo, por así decirlo. Exacto. Pero no se detuvo ahí. Luego dibujó otro polígono por fuera, circunscrito, y calculó su perímetro, que era un poquito más largo, así que ya tenían la longitud real atrapada entre dos valores que sí podía calcular. Ya veo por dónde va. Y el golpe de genio fue, ¿y si duplico el número de lados? Pasó de 6 a 12, luego a 24, a 48 y siguió hasta un polígono de 96 lados. Cada vez que duplicaba los lados, los dos perímetros, el de adentro y el de afuera, se apretaban más y más alrededor del valor real. Es una forma increíblemente inteligente de medir lo curvo usando solo lo recto. Eso es absolutamente brillante. Es usar lo conocido para acorralar lo desconocido. Bueno, haciendo un recuento, hemos hecho un viaje completísimo. Empezamos con una sola línea, el radio, y terminamos con esta idea monumental. Sí, queda claro que estos diagramas no son solo dibujos. Son un vocabulario visual para entender el mundo. Totalmente. Y es un vocabulario que una vez que lo aprendes, lo empiezas a ver en todas partes. Estos elementos son la base para diseñar desde los engranajes de un reloj hasta las turbinas de un avión, o para entender las órbitas planetarias. O los gráficos de un videojuego, mencionabas. O los gráficos de un videojuego. Entender la anatomía del círculo es descifrar uno de los patrones fundamentales de la naturaleza y de todo lo que construimos. Visto así, este simple juego de diagramas nos abre una puerta a un universo de ideas. Sin duda. Y me gustaría dejar una última idea en el aire, que nace justo de esto de Arquímedes. Los materiales nos muestran un hexágono y un octágono. Arquímedes nos enseñó que si aumentas los lados, el polígono se parece cada vez más a un círculo. ¿Sí? Esto plantea una pregunta que roza la filosofía. Si pudieras dibujar un polígono con un número infinito de lados, ¿sería realmente un círculo? ¿O seguiría siendo una aproximación infinitamente buena pero distinta? ¿Cuál es la diferencia real, fundamental, entre una colección infinita de líneas rectas diminutas y una curva perfectamente continua? Aprender.